¿Alguna vez has visto a un perro policía negarse a atacar? Pues espérate a escuchar esto. Imagínate la escena, un desierto abrasador en Arizona, un soldado solitario sentado en una banca oxidada, y cuando llega la unidad canina para arrestarlo, algo completamente inesperado sucede. El perro pastor alemán se detiene en seco, baja las orejas y hace algo que ningún oficial había visto jamás, se acerca al extraño y le pone la cabeza en el pecho, como si estuviera reconociendo a alguien que había perdido para siempre. Antes de continuar, dime de dónde nos estás viendo. Deja tu ciudad en los comentarios y si crees que algunos lazos nunca se rompen, dale subscribe porque esta historia te va a quedar grabada para siempre. El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre Sable Ridge, un pueblito olvidado en el desierto de Arizona. Era uno de esos lugares donde el tiempo se mueve más lento que las lagartijas en las rocas. El calor era tan intenso que hasta los buitres volaban más alto de lo normal, como si tuvieran miedo de tocar el silencio que envolvía todo. En la orilla del pueblo, donde las gasolineras abandonadas y los contenedores llenos de grafiti parecían ruinas de una guerra olvidada, un hombre estaba sentado en una banca que había visto mejores días. Llevaba uniforme militar del desierto, desgastado pero completo. Su nombre era Capitán Jackson Reeves, aunque en Sable Ridge nadie lo sabía. Jackson había servido más de 20 años en los Marines. Irak, Siria, Afganistán, lugares que prefería no recordar en voz alta. A los 46 años, se movía como alguien acostumbrado a comandar en silencio. Era de esos hombres que habían visto tanto que las palabras ya no les alcanzaban para contar su historia. Ahora estaba en una misión clasificada, observando una supuesta red de milicias ilegales que operaba bajo la fachada de rutas de camiones del desierto. Era un trabajo solitario, no oficial, de esos que no aparecen en los reportes. Así que ahí estaba, sentado en esa parada de autobús abandonada, tomando notas en silencio y tratando de pasar desapercibido. Pero ya sabes cómo son los pueblos chicos, no les gustan las sombras. Desde el porche polvoriento de la ferretería, Sara Connelly lo observaba con ojos entrecerrados. Sara había vivido toda su vida en Sable Ridge, 49 años de arena y humor seco empacados en un cuerpo delgado que se movía como el viento entre los alambres. Tenía el cabello canoso recogido en una coleta baja y caminaba con una ligera cojera, recuerdo de un accidente que le había robado a su primer hijo y su fe en los extraños. Sara confiaba más en los perros que en las personas, y algo en su instinto le decía que ese hombre no era un vagabundo común. No estaba pidiendo comida, ni limosna, ni siquiera mirando alrededor. Estaba, esperando. A las 8:43 de la mañana, Sara levantó el teléfono y llamó a la oficina del sheriff. Tienen un vagabundo por el carril de carga, les dijo. No se mueve, no parpadea, solo observa. A las 9:05, una patrulla polvorienta llegó gruñendo contra la arena. De ella salió el oficial Kyle Mercer, un tipo cuyo uniforme siempre le quedaba apretado y su temperamento aún más. Kyle tenía esa arrogancia que viene de ser el pez más grande en un estanque muy pequeño. Oye, amigo, le gritó Kyle, descansando una mano cerca de su pistola. ¿Necesitas ayuda? ¿Estás esperando un aventón que no va a llegar? Jackson volteó lentamente, con esa calma que Kyle no supo interpretar. Estoy bien, dijo Jackson con voz profunda y tranquila. Solo paso. ¿Tienes identificación? Jackson dudó. No porque fuera culpable, sino porque su ID tenía un nivel de seguridad militar que generaría preguntas incómodas. No la traigo conmigo. Eso fue suficiente para Kyle. Pidió refuerzos por radio, procedimiento estándar, dijo. Pero lo que vino después no fue nada estándar. A las 9:23 llegó una segunda patrulla con el teniente Ray Hallis, quien estaba cubriendo al sheriff titular. Ray era alto y rígido, con esa desconfianza hacia todo lo desconocido. Había servido un año en la Guardia Nacional mucho tiempo atrás y le gustaba pensar que entendía a los soldados reales. Ordenó a Jackson que se pusiera de pie. Lo hizo calmadamente, con las manos visibles. Cuando lo revisaron y solo encontraron una libreta llena de coordenadas y símbolos extraños, la sospecha se volvió afilada. ¿Qué escribes, soldado?, preguntó Ray. Solo observo, respondió Jackson. No todo necesita ser dicho en voz alta. La tensión crujía como hierba seca cuando de repente una vocecita cortó el aire. ¿Está en problemas? Todos voltearon. Parado junto a una cerca de alambre, sosteniendo un vaso de plástico con limonada, estaba un niño de no más de 10 años. Su nombre era Finn Bradford, un chamaco pecoso y curioso con los jeans manchados de pasto. Se parece al hombre de la foto del abuelo, dijo Finn, acercándose más.
El del perro que salvó el convoy. Rey lo alejó molesto. Vete a casa, hijo. Esto no te incumbe. Pero los ojos de Jackson parpadearon. Un convoy. Un perro. Un recuerdo que no había pronunciado en años. No había dicho el nombre de Valor en mucho tiempo. El calor apretaba, el viento murió, y detrás del silencio Jackson ya podía escucharlo. El rugido bajo de llantas, el estruendo que se acercaba de una unidad canina siendo despachada. Cerró su libreta, con la mirada distante. Esto no iba a terminar en silencio. Entonces llegó el momento que cambiaría todo. Una SUV negra con placas gubernamentales apareció lentamente. De ella salió el comandante teniente Maynard Cross, un observador federal de una fuerza especial que supervisaba actividades de milicias clandestinas en el suroeste. No deberías estar aquí, le dijo Maynard a Jackson directamente. Tú me enviaste. Estoy aquí, respondió Jackson. Rey se tensó al no entender la nueva jerarquía. Maynard mostró su placa federal. Operación de campo restringida. Retroceda. Mientras tanto, la unidad canina se acercaba. La oficial Tanya Gleason salió del vehículo con Axel, un pastor alemán de 4 años con pelaje tormentoso y ojos inteligentes. Axel tenía una cicatriz bajo la pata derecha y era conocido por una extraña vacilación, una suavidad que su anterior entrenador atribuía a trauma de un rescate en un almacén colapsado años atrás. Axel, enfócate, ordenó Tanya. El perro fijó sus ojos en Jackson. Fue sutil al principio, una ligera inclinación de cabeza, un bajar de orejas. Luego, en lugar de la postura agresiva esperada de un perro de ataque entrenado, Axel se congeló. Sus músculos se tensaron, pero no en preparación, sino en reconocimiento. El perro gimió suavemente. Axel se acercó paso a paso, la punta de su cola temblando. Su respiración cambió, más lenta, más profunda. Jackson, aún sentado, extendió una mano abierta lentamente, palma hacia arriba. Axel se movió directamente hacia él, hizo una pausa, luego presionó su hocico contra la mano abierta de Jackson. El sonido que siguió, un gemido suave y tembloroso, rompió la quietud como un himno en una capilla del desierto. Él me recuerda, dijo Jackson, la voz áspera por la emoción. No lo esperaba. Tanya se veía atónita. ¿Cómo? Valor, susurró Jackson. Era mi compañero en Kandahar. Desapareció después de una explosión. Nunca supe qué pasó. Todos quedaron en silencio. Maynard le pidió a Tanya que escaneara el chip. Ella dudó, luego pasó gentilmente un escáner sobre el cuello de Axel. La unidad pitó, aparecieron datos. Los ojos de Tanya se abrieron como platos. La designación previa de Axel era VLR-29, Valor. La revelación barrió sobre la multitud como una tormenta de polvo. Jackson permaneció inmóvil, sus manos aún contra la cabeza del perro. La conexión era silenciosa pero inquebrantable. Sus ojos brillaron pero no derramaron lágrimas. A su alrededor, el desierto contuvo la respiración. Lo que siguió fue extraordinario. Sara salió de su tienda con un cuenco de agua y un termo abollado. Herví el agua, dijo. El desierto sigue siendo cruel aún cuando termina de estar caliente. Finn se acercó con respeto. Cuidaré la banca por ti, le dijo solemnemente, para que tengas donde regresar. Incluso Clary Ensab, un veterano de Vietnam de 75 años, se acercó cojeando. Ese perro tiene entrenamiento militar de primera, dijo. He visto eso antes. Ese giro de cabeza, esa pausa. Está probando por minas terrestres. Esa es una secuencia desactualizada, dijo Tanya. La descontinuaron hace años. No para Valor, dijo Clary mirando directo a Jackson. Él fue uno de los últimos en ser entrenado bajo el programa original. La verdad era que Valor había sido declarado muerto en combate 5 años atrás, pero de alguna manera había sobrevivido y terminado en un programa de adopción civil, renombrado como Axel. Cuando llegó el helicóptero para llevarse a Jackson, toda la ciudad se había reunido. No era un espectáculo ahora, sino algo cercano a la reverencia. Este no era un hombre que se iba, era un soldado siendo recuperado. Y el perro a su lado era una memoria hecha carne, lealtad renacida en el calor del desierto. Mientras subían al helicóptero, Jackson se arrodilló junto a Valor. Sacó un parche pequeño de su bolsillo del pecho, tela descolorida, verde militar, bordado con un nombre, VLR-29. Lo sujetó gentilmente al collar del perro. Nunca te olvidé, le dijo, y nunca lo haré. Valor le lamió la barbilla. Mira, hay momentos en la vida que desafían la lógica.
Momentos que nos recuerdan que no caminamos solos por este mundo. Cuando un soldado que se creía olvidado se reencuentra con la única alma que nunca dejó de buscarlo, eso no es coincidencia. Eso es gracia. En nuestras vidas cotidianas, a menudo pasamos junto a personas que cargan batallas invisibles. A veces solo toma un acto de reconocimiento, un recuerdo compartido, o un compañero leal para recordarles quiénes son. Si esta historia tocó algo en tu corazón, compártela con alguien que necesite creer en segundas oportunidades. Deja amén en los comentarios si crees que los tiempos de Dios nunca están mal, y si crees que el amor de un perro puede ser parte de su plan, suscríbete para más historias que prueban que los milagros caminan entre nosotros.